Bueno, entonces buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la revisión de hoy, que tiene que ver con lo que es la... Primero vamos a hablar un poquito sobre la práctica en los hospitales, unas especialidades y todo eso. Y luego vamos a hablar de lo que es la clínica, cómo podemos hacer para agendar citas. También es un trabajo que puede ser que en algún momento ustedes tengan que hacerlo, agendar citas, entonces siempre es bueno conocerlo. Vamos entonces a hablar sobre lo que es la práctica de la medicina. Bueno, entonces podemos decir que la práctica de la medicina, si la viéramos desde hace mucho tiempo atrás, 50, 60 años, la medicina se ha fragmentado en las especialidades que conocemos y subespecialidades dentro de estas especialidades grandes que, como pueden ver en la fotografía, acá tenemos como las principales que así nacieron, que era la cirugía general, la pediatría, la medicina interna y la ginecobstetricia. Pero en el transcurso del tiempo hemos visto que las especialidades han echado ramificaciones y acá está lo que está el Board de Especialidades, reconocido por la American Board de Especialidades Médicas. Son 24 especialidades médicas que tienen certificación a través de Board. Cada una de ellas también tiene una certificación propia. Cada board tiene una certificación propia. Entonces, estas se fundaron en diferentes momentos, se han ido fundando las subespecialidades también. Básicamente lo que hacen es evaluar y certifica que los doctores que están afiliados a ellas han demostrado un buen juicio clínico, destrezas, actitudes y tienen la preparación académica para dar una atención a los pacientes de calidad. Básicamente eso es lo que dice el board, porque en realidad todos son médicos graduados, todos han ido a hospitales a hacer residencia, pero ellos se someten a unos requisitos que son ya estándares para las especialidades. Entonces, estos estándares muchas veces tienen que ver con la educación médica continuada, participaciones en iniciativas, como pueden ser cosas de congreso, en, en periódicos científicos, todo eso, que básicamente lo que hacen es innovar la práctica clínica de las especialidades. Entonces eso aumenta el profesionalismo de cada una de ellas. Entonces ustedes ven ahí, si nos fuéramos uno por uno, que no lo vamos a hacer porque son 24, pero viene en orden alfabético, de la A hasta la U. Ahí van a ver ustedes. Y cada una de ellas se ramifica. Vamos a mencionar algunas puntuales, no todas. Por ejemplo, los médicos de atención primaria son aquellos que se han especializado en la medicina interna, pediatría, el cuidado del niño y del adolescente, la medicina familiar, que se parece mucho a la medicina de atención primaria, es una medicina general del niño, adolescente y del adulto. Luego tenemos la alergia, inmunología, problemas alérgicos y del sistema inmunológico, la anestesia, que provee atención para el dolor en procedimientos quirúrgicos, y también ahora se está usando lo que es la medicina del dolor, que también es una subespecialidad de la anestesia, para dar tratamiento a pacientes con dolor crónico, dolores tipo a veces terminales de cáncer o de pacientes que han tenido alguna lesión grave de tipo física o están en proceso de operarse. Entonces el médico del dolor muchas veces les inyecta o les da tratamiento a corto y mediano plazo mientras son atendidos. Luego tenemos la cirugía del colon y recto, que es una también rama de la cirugía general, que es muy especializada en la que es el área del intestino grueso y el recto. Luego la especialidad de la piel, dermatología,
Medicina de emergencia también es otra rama muy importante en los hospitales, ya que atienden el cuadro agudo y todas las películas que vemos o series de televisión se enfocan a la medicina de emergencia, ER, Grey Anatomy, todo esto son pacientes que llegan a los hospitales y son atendidos por estos doctores, ya sean de medicina interna, cirugía, pediatría, pero están en las áreas de emergencia, ER. Luego tenemos la medicina genética, que provee diagnóstico y tratamiento en pacientes con enfermedades ligadas a la parte de la genética. Neurocirugía, también otra rama de la cirugía general, se dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de problemas de la columna y del sistema nervioso central, que sería el cerebro, la espina, la médula espinal y los nervios periféricos. Neurología también proveen tratamiento diagnóstico y tratamiento médico a las patologías del sistema nervioso central y periférico, pero solamente en el tratamiento médico. Luego tenemos la medicina nuclear, la obstetricia, especialista en el cuidado del embarazo y el parto, ginecólogo especializado en el cuidado y cirugía del sistema reproductor femenino, oftalmólogos, especialidad en los ojos, es el manejo clínico o el manejo quirúrgico. Otorrino, cabeza, cuello, es un cirujano, básicamente un otorrino. Actualmente muchos también otorrinos agarran una subespecialidad en maxilofacial para dominar también la parte que los maxilofaciales son dentistas que se especializan en cabeza y cuello también. Entonces es una combinación, una subespecialidad que puede tener algunos conocimientos paralelos, como el otorrino saber un poco de el maxilo sabe un poco de otorrino, y eso hace que el especialista sea más completo. Luego tenemos los patólogos, que son los que examinan tejidos, células y especímenes que determinan la estructura, si es normal o anormal de la célula o los tejidos. Son muy valiosos los diagnósticos de los patólogos porque muchas veces de ellos depende si una cirugía va a ser más radical que conservadora, porque ellos dan los diagnósticos de tipo tejido y si hay cáncer, si los bordes están bien, o ahí el cirujano, en base a lo que le dice el patólogo, él puede extender la cirugía e irse un poquito más radical. Luego tenemos la medicina física de rehabilitación, que son aquellos que se especializan en el tratamiento y rehabilitación de pacientes que van saliendo de condiciones que los han tenido tal vez disfuncional, ya sean por lesiones neurológicas, cardíacas, pacientes saliendo de un postinfarto, saliendo de un derrame, un stroke, o lesiones de columna por deportes o accidentes. Ellos tratan de maximizar al máximo el retorno del paciente a la normalidad, llevarlo a lo normal posible, que como estaba antes de las lesiones. Luego tenemos la cirugía plástica, que se especializa en la parte estética y reconstructiva, muchas veces quirúrgicas y no quirúrgicas. Y actualmente el cirujano plástico, también muchos de ellos tienen subespecialidades que se quedan plástico de la mano, plástico de la cara, tienen un área ya bien definidas y no se salen de ella de esa manera se convierten como autoridades en esas áreas. Luego tenemos los psiquiatras que se especializan en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. Luego el radiólogo, especializado en el uso de rayos X y otras técnicas de diagnóstico por radiación. Muchos de ellos también se vuelven especialistas en procedimientos invasivos. Aprenden a tomar venas y vasos para inyectar contraste o llegar a sitios bien distantes de los puntos de donde ingresan los catéteres. Esas serían las especialidades más grandes. Hay más, claro, yo me quedé corto porque sería muy largo mencionarlos, pero también recuérdense, están los endocrinólogos, los reumatólogos,
mucho más. También hay geriatras que se especializan en el adulto mayor. O sea, la especialidad de la medicina es bien amplia, bien amplia. Y los hospitales, muchos de ellos, dependiendo del nivel de complejidad que son, así tienen el número de especialidades. Algunos, si no las tienen, refieren al paciente al hospital que tiene más capacidad de resolver el problema. Ahora veamos esto, el listado de algunos procedimientos de laboratorio y esta sección tan valiosa en los hospitales que son las secciones de laboratorios clínicos. Entonces, el laboratorio en un hospital es un área donde el cuidador de salud también ejerce mucha influencia en el diagnóstico y los tratamientos, porque ahí es donde llegan las muestras de sangre, tejidos, todo eso, para que sean evaluadas y de ahí salen diagnósticos que pueden cambiarle la vida a alguien. Algunas de las áreas más importantes que ustedes tienen que estar familiarizados son el área de hematología, la de la química y el banco de sangre. Entonces, ciertas áreas de los hospitales también están, como ustedes ven, hay más áreas, ya se las voy a mostrar, dedicadas para hacer diagnósticos de análisis clínicos que, como les dije, cambian vidas, pero también ejercen mucha influencia en los que están del otro lado, que son los cirujanos o los médicos, a la hora de tomar ese diagnóstico para análisis y dar un tratamiento. Veamos en la parte de hematología, por ejemplo. La parte de hematología es el departamento de esta sección que se encarga de manejar varios tipos de muestras de sangre. Los exámenes que ahí se pueden hacer, entre otros, son varios también. Por ejemplo, tenemos cuentas de glóbulos blancos, cuentas de glóbulos rojos, hematócrito, hemoglobina, índices de células rojas, cuentas de plaquetas. Entonces, el resultado también nos van a dar diagnósticos y tratamientos de una gran variedad de enfermedades. Luego el de química, otro departamento que se encarga de hacer exámenes de tipos como glucosa en sangre, niveles de electrolitos, proteínas totales, bilirrubinas, también un área muy ocupada del hospital. Entonces los resultados de estos exámenes también van a ayudar a hacer diagnóstico y tratamiento. Luego tenemos el área de banco de sangre, que también es otra área del hospital que se dedica a lo que es la colección de sangre, ya sea de voluntarios o personas que han llegado con familia y que van a dar sangre porque ya tal vez preoperatorio o algo así. Entonces, ahí se colecciona esas muestras, se, se guardan si no se usan en el momento y también se preparan para al momento de la transfusión. Entonces, es esencial que el staff que trabaja en esas áreas sepa todas las cosas que dijimos de OSHA, del PPE, todo eso, para que cumplan los estándares de ley, como son, recordemos, la identificación del paciente por los dos identificadores, el manejo de la muestra de manera segura, que ya lo habíamos mencionado en la charla anterior. Vemos acá que los áreas médicas también, casi siempre los encargados jefes ahí son médicos patólogos. El staff ahí básicamente gira hacia los lados, pero la cabeza casi siempre es un patólogo, director médico un patólogo. Adjunto a él puede haber un director de laboratorio que puede ser ya un bachelor que también tiene especialidad en lo que es la parte administrativa y parte clínica del laboratorio. Y aquí vimos las tres secciones que le mencioné, banco de sangre, química y hematología. Pero también hay otras áreas ahí. Tenemos, por ejemplo, a lo que es el departamento de microbiología, donde se manejan los cultivos de sangre, los cultivos que también se pueden tomar, que dijimos de heridas, úlceras, todo eso, van en la parte de microbiología. Y también tenemos otra área de donde están otros especímenes, secciones donde ahí están los flebotomistas y procesadores de especímenes, de muestras. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la oficina médica y las destrezas en el cuidado del paciente.
Vamos a explicar algunas eh, cosas generales que se deben de saber, procedimientos generales. Recordemos que cada oficina puede tener una guía, un protocolo. Y es tarea ahí de ustedes como asistentes médicos familiarizarse con las tareas que se hacen en el día a día. Entonces, sepamos también que se van a encontrar obstáculos, retos mentales y físicos. En el día uno que ustedes lleguen van a haber presiones ya físicas y mentales para ustedes. Entonces, siempre es bueno mantener un buen sentido de la ética, importantes, mantenerse positivo y afrontar todos estos retos de manera positiva y sabiendo que se van a superar. Vamos a irnos desde la llegada. Digamos que estos son algunos procedimientos de oficinas generales. Por ejemplo, si a ustedes les tocara algún día llegar temprano y son los encargados, les va a tocar, por ejemplo, abrir la clínica, abrir la oficina. Entonces, aquí el personal que se va a encargar en abrir la oficina tiene que llegar el primero en la línea, estar ahí, ya que se va a preparar para las funciones que se hagan ese día. Entonces es responsable de abrir la clínica. Estos procedimientos puede ser tan sencillo como desarmar la alarma, encender las luces, quitarle llave a las puertas de los consultorios. Algunos gabinetes quedan con llave porque ahí se guardan algún tipo de medicamento controlado o algo que tiene que quedar bajo llave durante la noche. Hay que irlo a abrir, encender el equipo de la oficina, ya preparándose para el día a día. Luego el número dos es como revisar los faxes que pudieron haber caído durante la tarde y noche anterior, ya que las oficinas muchas veces dejan sus servicios de contestadoras activados para la noche. Entonces siempre hay que revisar los mensajes por la mañana y ahí se hace como un triage de los mensajes, darles prioridad. ¿Quién tiene que contestarse ya? ¿Quién sigue después? Todo eso y la atención de llamadas en base a la prioridad. Luego también preparándose para las actividades. Acá se revisan las citas, las que están agendadas para ese día. Ya más o menos se tienen en mente cuántos pacientes se esperan esa mañana o tarde, mañana y tarde. Muchas clínicas también manejan una caja de pequeño que se llama como petty cash, una caja con pequeña cantidad de dinero que básicamente sirve para dar el vuelto, pues, por decirlo así, dar el vuelto de alguien que pague un copay de forma en efectivo, en cash. Entonces siempre se deja un fondo fijo que podrían ser, digamos, $100, $200, dependiendo del tamaño de la clínica. Y esto sirve ya para empezar el día. Al final de la tarde, vamos a ver, se cuentan nuevamente porque puede ser que los 200 se hicieron 500. Entonces hay que quitar los 300 que caen ese día y se vuelven a dejar los 200 como petty cash. Acá también en el 5, siempre es bueno que los récords médicos electrónicos, esto ahora que son electrónicos ya están en nube y nomás se abre la aplicación del servidor, ya ellos se abren y están a disposición del cuidador de la salud. Ahora también acá el número 6 hay que revisar las habitaciones, las áreas de espera. Siempre es bueno que las áreas de espera estén limpias, que la basura del día anterior se haya revisado. Casi siempre hay personas encargadas de la limpieza, no es que lo van a hacer el asistente médico, sino que solo verificar que se hizo. La noche anterior se hizo la limpieza, porque limpieza y que todo esté ordenado es bueno. Temperatura correcta de las salas. Recuérdense que en Estados Unidos hay meses bien fríos y meses bien calientes. Entonces mantener la temperatura correcta en todo momento es importante. Ahora revisar también el equipo, que haya suficiente material de reserva. Ahí implica, por ejemplo, en las habitaciones de los pacientes que guantes, como vimos en la foto el otro día, que hayan guantes para cambio,
que los basureros no estén rebalsando, sino que estén por abajo de 3/4 que dijimos de lleno. Si se está a ese nivel, hay que cambiarlos. Todo eso se revisa en ese momento. Entonces ya, como ustedes ven, ahí empieza el día, se trabaja normal, en el día a día, luego viene como la reversa ya, el retroceso, el número 8 ya, preparándose para cerrar la oficina. Al final del día, las actividades, todo ya va en reversa. La oficina médica muchas veces esa es la hora, la tarde, cuando se ponen a trabajar los autoclaves en el sistema de preparar ya el material para el siguiente día, para que se sequen. Entonces ya vamos en retroceso acá. La número 9 ya es preparar, como dije, se cuenta la caja. Si eran $200 los que se dejan fijos para Perica, ya se saca la diferencia. Alguien de la clínica es encargado muchas veces de llevar a depositar, se puede ir más temprano, se hace el balance y se deposita. Luego eso de hacer una copia de respaldo de la computadora principal, actualmente eso ya lo está haciendo las personas que manejan como lo que es el cómputo IT. Ya ellos dejan unos servidores y memorias externas haciendo ese trabajo, no lo tienen que hacer ustedes. Luego revisar las máquinas de fax que queden encendidas ya para la noche en automático. Apagar computadoras, impresoras, copiadoras, todo eso. Cambiar los teléfonos a la sección ya de automático, ya para que queden contestando de manera automática la contestadora de teléfono y que el fax quede ya también en automático recibiendo fax. Luego echar llave, poner la, la alarma, pero antes de eso recuerden que también hay unos equipos que se usan en las clínicas. Muchas clínicas por el trabajo, el trabajador no puede salir a comer afuera porque no le queda mucho tiempo, entonces siempre dedican un área de las clínicas para poner una mesa, para que coman ahí, que hayan tostadoras, máquina de café, todo eso hay que pagarlo. Desconectarlo sería. Apagar las luces y ustedes ven, ya, casi que van ya hacia la casa, ya de retorno. O sea, es un recorrido de la mañana hasta la noche. Ahora, ¿qué hay que saber sobre la comunicación verbal y no verbal con los pacientes? Esto es muy importante, ya que muchas veces la comunicación verbal se puede hacer de manera oral y de manera escrita. Entonces, la manera escrita es la más formal en comparación con la oral. También existe la forma no verbal, que es la que se recibe de los pacientes en forma de lenguaje corporal y también la que nosotros damos al paciente, el mismo mensaje de lenguaje corporal. Entonces hay que vigilar eso de no poner una cara de enojo o de aburrimiento, siempre mostrarle al paciente un interés en lo que nos está compartiendo. El lenguaje corporal es una forma del cuerpo nuestro y de ellos, de manera inconsciente muchas veces, transmitir sentimientos y emociones. Entonces la gente está también captando y nosotros también debemos de captar esos lenguajes corporales en los pacientes. La comunicación no verbal también incluye lo que se conoce como comunicación secundaria, que se ocurre durante la conversación oral y esta puede ser algo que no se ve, pero se siente, dicen. ¿Qué es? El tono de la voz, cómo la manejamos, el volumen y la calidad con la que hablamos. Entonces hay que hablar despacio, con buen tono, buen volumen, porque si no mandamos un mensaje que no es el correcto, que no es el que queremos que nuestro paciente reciba. De manera tal vez inconsciente nosotros, pero hay que prestarle atención a eso. Entonces esas son algunas de las cosas. Ya habíamos dicho, comunicación no verbal incluye también, además del lenguaje corporal, el lenguaje o la forma de expresión de nuestro rostro, la expresión facial, la posición del cuerpo. Todo eso es algo muchas veces inconsciente, pero nos manda un mensaje al paciente. Entonces, hay que saberlo y que entender que esas son como pistas no verbales que los pacientes pueden reconocer en nosotros. Ah, el asistente médico
estaba bravo, me hizo una mala cara y tal. Eso es el lenguaje que ellos perciben. Entonces, eso es lo de la comunicación no verbal. Ahí lo ponemos. Verbal es una forma, puede ser escrita o oral, o la escrita es la más formal y la oral menos formal, pero se percibe, por ejemplo, en los teléfonos. Ya vamos a hablar de eso, de la etiqueta telefónica. Y la expresión no verbal, ahí va la expresión del cuerpo, de las manos, del rostro, lenguaje corporal, todo eso. Entonces, hay algunas destrezas que habíamos mencionado es saber escuchar. Una persona que escucha bien debe mostrar algunas destrezas para que quede claro que estamos escuchando bien. Una cosa puede ser el parafrasear, así se llama. Es el como que usted le, le vuelve a armar el mensaje de la persona en sus propias palabras. Es una buena forma de mostrarle que usted le escuchó. Se lo dice en forma breve. Volverle a armar una idea sencilla de lo que le acaba de decir ella para que ella vea que sí le entendió. Luego también se puede usar la clarificación, que es asegurarse que usted entendió el mensaje. Si hay alguna duda en el mensaje. Luego, muchas veces, no solo es hablar, también es saber escuchar. Muchas veces el silencio es otra forma de decir algo. Entonces, un mensaje bien fuerte. No todo es hablar, 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 hablar. Entonces, hay que poner también silencio entre las destrezas. Luego, otra cosa es observar el rostro de la persona. Si usted venga acá, ella está teniendo un contacto con la paciente, buen contacto visual, responderle a la persona, parafrasear, clarificar. Todo eso son destrezas de que se está escuchando. Veamos algunos procedimientos y procesos del personal. Entonces, es responsabilidad de ustedes, como asistentes médicos, ya lo habíamos dicho, en lo que es la ley HIPAA, conocer las leyes que conciernen al alcance del asistente médico, HIPAA y OSHA. Por estado, depende de donde ustedes viven, así será. Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, o donde ustedes tengan pensado trabajar en el futuro. Entonces, eso hay que conocerlo bien. Algunas de las guías para la revisión de documentación, revisar siempre el nombre, fecha de nacimiento, que esté bien, correcto, en el expediente electrónico y en el expediente de papel. La información tiene que ser exacta, tiene que estar en el orden cronológico y lógico. Y cuando se escriba en el expediente electrónico hay que usar frases claras y concisas. Concisas quiere decir que exactas. No poner mucha palabra que no dice mucho o que no explique lo que se está tratando de decir. Mensaje puede ser breve, pero claro y exacto. Usar bien la ortografía, la gramática, o sea, deletrear bien las palabras correctamente. Esto tiene que documentarse siempre e inmediatamente. Cualquier cosa que suceda, la información dijimos tiene que ser exacta y documentada lo más completa posible y de forma exacta inmediatamente. Si se va a escribir en algo, tiene que hacerse con tinta negra, ilegible. Si se comete un error que puede pasar, entonces nunca se borra, sino que se, lo que se hace es se cruza la palabra con una línea, como lo ven acá. Acá pusieron años y querían decir meses. Entonces lo que si ustedes ven acá solamente lo cruza con una línea recta. Por arriba de la palabra se puede poner error, la fecha, las iniciales del asistente médico y las credenciales. Ya. Por ejemplo, acá dice RG porque aquí se llama Rita Jill. Entonces acá ya se pone la fecha, las credenciales, que es un error, y se pone la palabra correcta, que aquí en este caso decía meses. Ahora veamos algunas etiquetas de teléfono, de la conversación telefónica. Entonces,
Cuando se está hablando en el teléfono, siempre es bueno identificarse usted con la persona que está llamando. Entonces, darle también la atención que se merece la persona que está hablando, no estar hablando y haciendo otra cosa o viendo a otra persona, a tener otra persona que está enfrente de usted, sino que atención exclusiva con el que está hablando. Y también mostrarse abierto a resolverle el problema, si se puede, claro. Escuchar sin interrumpirlo, proveer alternativas viables al que esté hablando. Y si es de tomar algún mensaje, se toma el mensaje correcto, claro, y se ubica un número de teléfono si hay que llamar a esa persona. Entonces, también al teléfono hay que contestarlo de una manera rápida, pronta y de forma amable. Algunas oficinas tienen algunas políticas que no les gusta que no llegue al tercer ring, al tercer sonido, sino que antes de eso, rápido. No que estén que no que menos del 3 ahí ya. El paciente no debe ser puesto en on hold de manera inmediata sin hablar con él, sino que solo se contesta y a ponerle ya la cancioncita 5 minutos. No, se contesta, se habla y se le hace saber si se va a poner on hold, se le dice que el asistente médico debe revisar que la persona está sabedora que se le va a poner on hold. Y si es así, cada 30 segundos es bueno estar siempre regresando y decirle que todavía está atendiendo al otro paciente, que si tiene el permiso de seguir on hold o le puede llamar de regreso al número que él le dé, para no tenerlo ahí de manera 5 minutos, 10 minutos. También con esto de los pacientes, no hay que caer en la tentación de que a veces se va a enojar uno porque el paciente se pone agresivo, enojado. Entonces siempre no hay que permitir eso, permanecer tranquilo, con una buena compostura, hablar claro, conciso, preciso, bien exacto y no caer en eso. Si pacientes muchas veces retroceden y vuelven a la serenidad si escuchan que el asistente médico o el front desk lo hace de esa manera. Ahora, veamos entonces algunas cosas de los expedientes médicos, récords médicos, que se tienen que saber. Hay algunos expedientes que son bien grandes y tienen muchas áreas. Por ejemplo, puede ser tener hoja de admisión o ingreso, la hoja de enfermería, algunas hojas de gráficos, pero especialmente en niños hay mucho de esto. Hojas de evolución, de, de progreso, todo eso. Eso va dependiendo si está en un hospital usted o en una clínica o solamente en la clínica. Puede ser que solamente tenga las hojas generales de identificación, los consentimientos informados, la nota de privacidad. Luego están las evoluciones de forma cronológica, resultados de laboratorio, si hay inmunizaciones, vacunas, están ahí, resultados de electrocardiogramas. Todo eso va siendo el expediente. A medida pasan los meses, un expediente crece y se vuelve bien grande en algunos pacientes. En otros no, porque llegan solamente una vez al año, pero hay pacientes que están llegando cada mes. Algunos récords médicos también hay que conocerla, por ejemplo, los datos subjetivos. Entonces, los datos subjetivos en la historia clínica pueden ser lo que el paciente detalla. Cuando ya se vea, vamos a ver que los datos de los expedientes en las consultas individuales se pueden ordenar de diferentes maneras. Por ejemplo, los datos subjetivos son aquellos que el paciente expresa. Luego existe una queja por la que llegó, o chief complaint en inglés. Sería el motivo de la consulta. Luego, los datos objetivos son aquella información que el paciente, uno la obtiene de él a través de escucharlo, ocultarlo, tocarlo. Todo eso ya los signos vitales son objetivos, porque usted los obtiene, los toma el pulso, observa las respiraciones, la temperatura también la toma, todo eso es objetivo. Ya el assessment es el análisis que lo hace el doctor, el nurse practitioner, el
Physician Assistant. Ya es una evaluación, assessment. Una forma de ordenar el expediente sigue esta abreviación también, que se conoce como SOAP. La S es la subjetivo, los datos del paciente, que expresa el paciente. Luego tenemos los datos objetivos que el médico o asistente médico obtiene, signos vitales. El assessment, la evaluación, que es la impresión o el análisis del S y el objetivo. De ahí salen problemas o diagnósticos. Y luego el plan es lo que se pretende hacer, cómo se va a atacar cada problema. Acá está un ejemplo. Si ustedes ven el S acá dice paciente 77 años que se presenta por rash. Este es como el rash, es como el motivo de la consulta. Luego ahí ustedes pueden poner como la introducción del S. ¿Qué es lo que le dice él? Paciente que viene por rash. Luego ya un poquito de historia, el resto ya lo completa el médico. Y ya él termina de interrogar, digamos, al paciente. Luego viene la parte O, que es los objetivos, y ahí están los signos vitales, acá, vital signs. Está la presión arterial, el pulso, las respiraciones, la temperatura. Y luego el doctor ya hace lo que es el examen físico. Luego el assessment también lo hace el doctor, que es la evaluación, el análisis. Ya de ahí salen algunos problemas que son con los que se va a tratar de resolver con la P, el plan. Cada problema debe tener un plan. ¿Qué se va a hacer? Por ejemplo, acá entendemos, pues, por lo que está escrito, dice problema 1, que el paciente, porque acá le he puesto es MS, un iniciales de su nombre, después no ponerle nombre. Continuará usando Tylenol para alivio del dolor. El número 2, el paciente estará informando si continúa su rash, si experimenta dolor. Y el tercero dice que el paciente podrá regresar a la clínica si el dolor se vuelve bien severo. O sea, ahí está el plan que puso el doctor. O sea, esa es una forma de ordenarlo. El SOAP. Otra cosa que puede pasar en la clínica son accidentes. Y por seguridad de la clínica siempre es bueno reportarlo inmediatamente. Entonces hay algunos reportes de incidentes que se llenan. Tan pronto pasa algo. Entonces un incidente es un evento que no sucede de forma normal en la clínica o de manera rutinaria, que puede involucrar al paciente, a la visita, al médico, al personal del hospital o a los estudiantes. Muchas clínicas tienen estudiantes haciendo prácticas. Ellos también pueden ser sujetos de un incidente. ¿Qué puede ser un incidente? Un accidente, que alguien se deslizó, se cayó, se golpeó la cadera, la mano. Es un accidente que se tiene que reportar en un reporte de incidente. Robo de una persona. Otra cosa es omisión de un tratamiento o error en la administración de uno, que incluye medicamentos. Otro incidente que hay que reportarlo. Exposición a sangre o fluido corporal, como puede ser pincharse con una aguja. Nadie quiere eso, pero puede suceder. Entonces hay que llenar algo como esto. Yo le puse esto que es bien genérico. El reporte de un incidente. Acá se ve si aquí se va poniendo donde considere que es conveniente. Incidente clínico. Y aquí se llena el nombre del paciente, la dirección, datos generales van acá, el servicio donde pasó, acá, la ubicación exacta, donde pasó, en qué departamento, si fue en el departamento de cirugía, medicina, pediatría, la fecha, la hora, los empleados visitas que fueron afectados, algún testigo se pone acá, y ahí se van llenando la información que va a ayudar a documentarle el incidente de forma correcta y completa. Ahí si hubo algún daño, se pone si fue un daño leve, severo, no hubo daño, acá, daño leve.
Si fue algo mayor, que alguien se cayó y se fracturó una cadera, se pone ahí. Luego la firma, la posición del que llena, todo eso acá. Luego, también algunos permiten hasta documentarlo en imágenes, como esto acá, que ya usted puede llenar, poner círculos en las áreas que se golpeó el hombro derecho, la mano, la región glútea, si quedó sentado, también le duele, reporta dolor o un morete en la zona posterior izquierda por abajo del omóplato, de la escápula, base de la cabeza, todo eso lo llena y ya se firma, se ponen iniciales y ese es el documento que se llena de forma inmediata, no mañana ni pasado. Ya, se dio hoy, se llena al final del evento. Ahora, veamos algunas cosas que nos pueden ayudar si ustedes en algún momento les toca hacer citas, que sería agendar una cita de un paciente. Eso es bien importante. Entonces, vamos a ver qué es responsabilidad de ustedes conocer esto en cuanto a lo que es el manejo de la práctica donde ustedes van a estar laborando. Hay dos métodos de hacerlo. Una, como lo estaba haciendo ahí acá, manual, en una libreta, un calendario. O se puede hacer de manera electrónica en una computadora, como está acá, mano derecha. Las dos formas son correctas, manual o electrónica. Entonces hay algunos métodos, varios métodos que son usados para hacer las citas en las oficinas, ya las vamos a hablar. Entonces, agendar una cita es una de las responsabilidades administrativas bien importantes en toda clínica, porque de ahí es que viene el trabajo que van a estar haciendo. Imagínense, no agendan citas, las dejan ir sin hacer la cita y ya no regresa el paciente. Entonces, hay que tener ese cuidado que el paciente que sale ya de una consulta, inmediatamente la del front desk lo capta ahí y ya. Le dejamos la cita dependiendo del plan que viene ya escrito en el expediente o la hoja. En 6 meses, controle un mes, controle un año. Entonces, ahora, también acá, cosas que hay que saber, guías. Hay que mantener la confidencialidad. Eso ya lo habíamos hablado, el HIPAA. Confidencial toda información de los pacientes. Hablar claro y no aparecer que estamos a la carrera. Eso sí lo estamos haciendo por teléfono y si los tenemos enfrente también. Lo que hay que darle el tiempo prudente. Entonces, otra cosa es concentrarse solo en una persona a la vez. Aquí no aplica la multitarea que dice el multitask. Aquí no. Aquí es exclusivo. Usted tiene a alguien enfrente, a él dedíquese. No tratar de que con la mano derecha tenga un teléfono, enfrente tengo otra señora y si es posible estoy con la mano izquierda revisando mi celular. No, hay que parar todo y el paciente es la exclusividad. Obtener toda la información pertinente de cada paciente que la vamos a necesitar. Paciente cambió teléfono. Hay un correo electrónico disponible. Cualquier información que necesita ser actualizada se hace en ese instante. Repita la información para que el paciente entienda que usted captó bien su mensaje y que él también. Ahí se repite la fecha de la cita y todo eso. Ahí vamos bien. Ahora, también hay que agendar la cita en base al tiempo que requiera la consulta que se le va a brindar. Si es alguien que ya llegó 25 veces a la clínica y solamente llegar a una evolución de seguimiento por un reporte de un examen, no le dé una hora, sino que 15 minutos, porque solo es una evolución rápida. Si alguien llega por primera vez o a un físico, ya puede ser 40 minutos, media hora, 45 minutos. Entonces hay que saber cuánto se va a tardar. Ahora, otra cosa de las citas, antes de que me pase ya a ver las citas. ¿Por qué las citas se han vuelto tan importantes? Bueno, hacer las citas se ha vuelto muy importante porque la vida cambió como la conocimos nosotros hace muchos años. Recuérdense cuando nosotros fuimos niños y nuestros padres nos llevaban al pediatra. Eso era otro mundo, otro mundo. Estamos hablando de hace
mucho tiempo atrás, ¿qué pasaba ahí? Que era normal que lo dejaran a uno sentado una hora o más. Esa era la ley. En las oficinas se tardaban. Y a los doctores les gustaba que la gente estuviera esperando y que se viera llena la clínica. ¿Por qué? Porque el mensaje que mandaban era que él pasaba ocupado y que era bueno. Si llegaba gente y se quedaba ahí esperando un montón, era bueno. Eso ya no sucede. En el siglo que estamos viviendo nosotros, la gente ha desarrollado muy poca tolerancia para esperar en una clínica. Ya no les gusta. Aunque le ponga usted un televisor con la mejor programación de Netflix, lo que sea, quieren llegar y irse rápido. Los estilos de vida cambiaron. Puede ser que porque las vidas de ellos son más ocupadas o no tienen paciencia, pero hay que saber eso. Ellos ahora valoran el tiempo que están sentados, entonces las clínicas han tratado de hacer el tiempo de espera más eficiente y eso lo valoran los pacientes. Si usted lo pasa rápido y no espera mucha, esa gente va a regresar. Valora eso, que lo vean en el tiempo prudencial, digamos, que va a esperar, pero lo que sea prudente esperar. Entonces, por eso se ha vuelto tan importante eso. Agendar unas citas de forma correcta y eficiente es crucial para el manejo de las operaciones de las oficinas médicas. Entonces, el paciente ahora quiere ser visto entre 15 y 20 minutos después de que arribó. Eso es como la ley que han puesto. La ley, ¿se acuerdan que la gente dice la ley del 15? Por ahí va la cosa. No quieren esperar. Pero los médicos también, al hacerlo de esa manera, el flujo es suave y se ve bien profesional que las clínicas vayan moviendo a los pacientes como cada 15 minutos, media hora, por ahí. Y todo va como que el engranaje de una máquina aceitada que va moviéndose y moviéndose. Siempre hay que dejar un espacio para emergencias, por supuesto, pacientes agudos. Eso se supone. Entonces, eso vamos a ver los diferentes tipos de citas. Vamos a verlos. Aquí como hay varios. El primero, que se llama tiempo específico o de arroyo. Este es como de arroyo o corriente. Stream en inglés como una corriente, un riachuelo que se mueve bien. Entonces, el objetivo de la cita por hora es minimizar el tiempo de espera de los pacientes cuando llegan. Entonces, esto asegura un flujo, así como dice el nombre, en fluido, que se mueva tranquilo y ahí va. Entonces, los tiempos que se le dan a los pacientes ya son estándares. Pacientes nuevos, 30 minutos a 45. Paciente de examen físico, de 30 a 45. Paciente de evolución, de 10 a 20. Y tienen una hora exacta. Por ejemplo, le dicen 9 a.m. Tiene que llegar 10 minutos antes, el paciente se le dice. Tiene que venir 10 minutos antes para hacer el check-in y verificar seguro, identificación, todo eso. 10 minutos antes y tiene todavía usted 10 minutos, digamos, después para que lo pueda esperar ahí. Entonces el paciente podría esperar hasta 20 minutos, pero entre lo que llegó y se pasa de las 9. Ese es el stream. Ahora, viene otro tipo de cita que también se llama el de ola, wave, acá. Este tipo de cita asume que los pacientes van a llegar a través de un horario, pero acá se ponen grupos, por ejemplo, 3 a 4 pacientes en una media hora y se atienden en el orden que lleguen, que no saben quién va a pasar primero, la gente ahí medio se confía y van llegando, uno llegó a las 9, el otro a las 9:15, 9:18, entonces en ese orden se van pasando como arriban ahí, entonces por eso es la ola. El objetivo acá de los pacientes es que arriben en olas, grupos de 3 o 4, dependiendo de la consulta también, y se van viendo en ese periodo. Entonces, algunos pacientes se podrían poner incómodos cuando se dan cuenta que hay más pacientes a la misma hora. Entonces hay que darle una explicación sencilla si preguntan, pues por supuesto. Si no preguntan,
no se dice nada. Pero lo que si pregunta, una explicación sencilla es que se agendaron los pacientes en ese mismo horario y que van a ser vistos en el horario que llegaron, en el orden. Y la mayoría de veces eso es suficiente para que alguien diga, ah, muy bien, porque sabe que ya el primero que él vio que ya se está yendo para adentro o algunos ya están saliendo. Entonces la gente lo entiende. Siempre hay que dejar también un espacio para pacientes que lleguen agudamente enfermos para ser vistos. Luego tenemos otro que se llama el de libro abierto, oficina abierta. A algunos pacientes no se les da un tiempo específico, pero sí un rango de 9 a 11 y ellos llegan en el horario que de 9 a 11 les sea más conveniente. Entonces también el paciente que es visto en el orden que arriba. Es como un servicio del primero que llega, primero se sirve. First come, first serve. Así. Entonces, esto permite también que exista en la clínica como lo que se conoce ahora como walk-in, que son aquellos que no tienen cita, pero solo llegan. ¿Cree que me puede ver el doctor? Que está un horario de 9 a 11 abierto y usted está llegando, tiene pacientes llegando a diferente, entonces puede meter a alguien ahí como walk-in y le hace el check-in, lo revisa, el aseguro, todo eso. Entonces el paciente aquí se prioriza en el orden que llega. Estas de libro abierto o oficina abierta trabajan muy bien cuando el flujo es constante y la práctica también no pasa muy ocupada. Hay clínicas que no son muy ocupadas al principio, entonces se pueden dar este tipo de citas. Ya a medida se van haciendo ya más ocupadas, entonces puede ocupar otra estrategia. Luego tenemos otro grupo que se llama el de la categoría o cluster. En este caso, aquí involucra otro tipo de estrategia. Se agendan pacientes con problemas similares o condiciones similares. Cada grupo tiene una hora del día establecida o días establecidos o bloques en el día. Acá podemos decir lunes en la mañana, físicos, examen de físicos, la mañana, o el día lunes completo, examen de físico, dependiendo. Y se dejan horas abiertas para cosas agudas. Otro día, prenatales, si fuera ginecobstetricia. Otro día, procedimientos diagnósticos. Y así se van poniendo grupos o clusters, racimos, en grupos de pacientes y funciona muy bien. Entonces, como pueden ver, ahí están las diferentes formas que se pueden ir agendando a los pacientes y que funcionan muy bien en diferentes clínicas. Eso sí, recuerden siempre que cada clínica tiene su propia forma de trabajar y hay que adaptarse a ellos para que tengamos éxito y nosotros también nos sintamos cómodos ahí y hagamos bastante experiencia y va a haber mucho éxito en la clínica. Así que hasta aquí llego en esta primera parte y luego vamos a seguir hablando de lo que son los signos vitales, que es otra tarea de los Ok, asistentes profesor. médicos.